Bienvenidos de nuevo a Es Radio Málaga. Hoy le dedicamos en nuestra memoria el informativo a Antonio Fernández Díaz, Fosforito. Su voz se apagaba esta mañana a las 8 de la mañana, pero para eso está la memoria y la documentación sonora. Así que vamos a deleitarnos con unas alegrías por Fosforito. Yo te la voy a reñir, tú tienes muy y mala maña. Ay, que yo te la voy a reñir, te quítate en la ventana. En cuanto que tú me ves venir, te quítate en la ventana. Que cuanto que me ves venir, con las luces del faro de Chipiona, se ilumina de noche más tu persona, niña, más tu persona, con las luces del faro ay, de Chipiona. Antonio Fernández Díaz, Fosforito, había nacido en Puente Genil, pero en Málaga era uno más. Una de las primeras reacciones ha sido la del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, que ha querido también anunciar que dedicará a Fosforito, que ha sido medalla de oro de la provincia, a la celebración del Día Internacional del Flamenco. Fosforito fallecía a los 93 años. Escuchamos a Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga. Antes de comenzar esta rueda de prensa, quisiera unirme al dolor de la familia y amigos de Antonio Fernández Díaz, Fosforito, que tristemente nos ha dejado. Creo que el mundo del flamenco se queda huérfano tras el adiós de esta figura de Puente Genil, un cantador único que tenía una relación muy especial con Málaga, ya que era hijo adoptivo de la ciudad y medalla de oro de la provincia. Así que me uno al dolor de su familia, amigos, de todos los aficionados al flamenco y a todos aquellos que han sido los afortunados de disfrutar de la voz, de su voz durante tantos años. Así que descanse en paz. Fosforito, que es una leyenda del flamenco, había sido distinguido también con una de las 5 llaves de oro del cante. Además, era socio de honor de la Peña Flamenca Juan Breva de Málaga, institución en esta ciudad, y propio conciliario de la Peña. Y esta mañana, acoge el Centro María Victoria Atención Espectáculo, un sonor protagonizado por el cantador Duquende, la bailadora Ana Almagro y el pianista Antón Cortés. Así que desde aquí nuestro recuerdo a Fosforito, que descanse en paz, y nuestro más sincero abrazo a toda la familia y a todo el mundo del flamenco. Y ahora sí, pues retomamos esta tertulia de los jueves, después de este recuerdo a Fosforito, y lo hacemos cambiando radicalmente de tercio, y creo que nunca mejor dicho. General Dávila, bienvenido a Es Radio. Muchas gracias y encantado de estar aquí. Y bueno, antes que nada, demostrar también mi sentimiento por el fallecimiento, por la muerte de Fosforito, que en términos legionarios era un caballero del cante. Y así es. Esto se entiende muy bien en esta tierra, que lleva ese sentimiento, que el cante es alegría y tristeza. Y en un día como hoy hay que compartir la alegría y la tristeza. Que Dios le tenga en su gloria. Pues eso es, que descansa con el señor general. No es casualidad su presencia en Málaga, es un honor para nosotros que esté aquí, pero es también el motivo de su presencia en la presentación de su libro, De Soldado a General. Es un libro que se presentará mañana viernes en el ámbito cultural del Corte Inglés. Ya el titular, como todo buen titular, da mucho de sí, porque una persona que es general del ejército, desde soldado a general, esto da mucho de sí. Sí, pero quiero aclarar el tema.
porque de soldado a general suena muy bonito. Pero muy duro. Pero va a sonar más bonito cuando cuente qué hay detrás de ese título. Detrás de ese título no está el general Dávila que haya llegado de soldado a general. Yo he llegado de cadete, de caballero cadete de la Academia General a general. ¿Por qué ese título? Porque el libro se trata de una serie de entrevistas que va desde el mayor empleo que existe en el ejército, que es general de ejército, o general del aire, o almirante general, no hay mayor empleo. Por encima de ese está solo el de capitán general, que solo lo ostenta el rey. Y he entrevistado desde el general de ejército, el que fue anterior al actual jefe del Estado Mayor de la Defensa, a un cabo de la Legión. Y por ahí han pasado por mi entrevista, haciendo de general periodista, generales, almirantes, coroneles de tierra, mar, aire y de los cuerpos comunes, médicos, hasta un pater, hasta un sacerdote, está en ese libro. Y son entrevistas sin ningún tipo de obstáculo, con plena libertad, que es de lo que se trata, y vosotros lo sabéis muy bien. Y aunque la gente se crea que eso es fácil, no es fácil. Bueno, dejo que preguntes, porque si me pongo a hablar... No, bueno, estando el padre de la criatura, yo poco tengo que preguntar lo que usted considere, pero ¿qué le ha movido a esta? Porque ¿qué le ha movido? Porque no solo espiritualmente, sino también periodísticamente, porque claro, no es una autobiografía al uso. Le ha movido también entrevistarse no solo con iguales, sino también con inferiores en el rango. Sí, me ha movido el silencio. Lo explico. Yo soy muy, muy enemigo de los silencios públicos. Soy muy amigo de los silencios del recogimiento, pero no de los silencios que ocultan algo. Y en España hay mucho silencio. Y en la vida militar un exceso de silencio. Hay un cierto pudor a contar y hablar. Y yo he querido romper con eso, porque ya que hay tanto libertad, tanto habla, tanto tal, bueno, pues vamos a saber qué es lo que piensan los militares, qué es lo que dicen los militares. Y ese es en definitiva, el porqué del libro. Pero para no quedarme en un escalón, recorramos toda la escalilla desde el soldado al general y que nos cuenten a tumba abierta, sin problema ninguno. Voy a decir una cosa, no ha sido fácil. Hombre, me imagino que no. Pero es que la reacción ha sido peor, porque de alguna manera, y en fin, en algún momento lo explicaré con más detalle, porque el proceso no ha terminado, bueno, pues me he sentido que este libro ha sido vetado. Así de claro lo digo. Pero vetado por el propio mando militar, por el propio mando civil del gobierno. No, militar. Siempre militar, que bueno, lo que yo no sé si el militar responde a lo civil, claro, esto es lo más lógico, porque los militares al fin y al cabo son compañeros míos y me llevo muy bien absolutamente con todos. Y no hay ideologías al uso, ¿no? Y que pues sean cambiantes. Son militares y servidores de la patria y punto. Y punto, eso debería ser, ¿no? Aunque muchas veces no lo sea, y no me voy a remontar a mirar hacia atrás, porque ejemplos podíamos poner de que hay muchas maneras de entender ese servicio a la patria, ¿no? Pero no, quiero decir que, bueno, que no ha sentado bien el que la gente cuente la realidad, o por lo menos la realidad vivida desde su punto de vista y desde su empleo, que eso es lo interesante. ¿Qué piensa un general de ejército? Pero ¿y el cabo de la Legión qué piensa? Y entre medias, ¿qué piensa el coronel? Bueno, aquí hay nombres importantes y nombres muy conocidos. Quiero decir que son 13 figuras. Puede decir, hombre, 13. Eso iba a decir, ¿por qué 13? Y no 12 o 15. Porque a mí me encanta ese número. O sea, es que me gusta ir en contra de... Yo en Estados Unidos, cuando veo que no existe el 13 y que las habitaciones le llaman la 12 y la 12 bis, digo, bueno, esto aquí no puede funcionar. Hoteleros del mundo. Si pretenden que el general Dávila se quede en sus hoteles, tienen que construir la habitación 13. Hombre, claro, que dejen el 13, pero es que no existe el número 13. Nada de 12 más 1. Por Dios, del 12 al 12 bis y luego al 14. Esto es una locura. Bueno, pues la verdad es que salió 13. Y digo, bueno, pues ¿por qué no? Como si salen 10, ¿no?
buscando para engarzar desde el máximo empleo hasta el mínimo, salieron 13, y dije, bueno, yo 14, porque yo también doy mi opinión en el libro. Yo creo que es un claro, libro, si no, ¿qué mérito tendría? por primera vez, y bueno, pues, yo como umbral, aquí voy a hablar de mi libro y voy a hablar bien de mi libro. Por primera vez, un general, aunque solo sea de división, general significa lo más común, tampoco lo creemos que es un general, no, en general lo más común, es la acepción de la Real Academia Española también. Por primera vez, alguien se atreve en un libro a contar lo que sienten. ¿Eso es reflejo de todos los militares? No, pero es una muestra, y las cosas se hacen como una muestra. Tú, si entrevistas a 13 médicos, bueno, pues cada uno da las opiniones. ¿Esa es la opinión de los médicos? No, pero es un reflejo bastante exacto de lo que además son gente que estará retirada en una reserva, pero bastante cercana a la situación actual. Quiero decir que no son como yo, que soy un dinosaurio del Plioceno o del Mioceno, no, esto es gente mucho más joven que yo, bastante más joven que yo. Yo soy ya viejísimo, como bien se ve, ¿no? Y se oye. No. Eso, ustedes lo pueden seguir por streaming, ustedes pueden comprobar que el general en eso no lleva razón. Bueno, pues me encanta que no lleva razón. Yo sé que a usted le gusta ir en contra del mundo, pero en eso no le puedo dar Muchas la razón. Este señor DNI, Bueno. En primicia luego nos enseñará el DNI el general. General, decía que hay rangos muy distintos, desde almirantes hasta cabos, ¿no? En estas entrevistas del libro. ¿Hay algún rasgo común, alguna reflexión común? Sin destripar mucho el libro, porque la gracia es que ustedes lo comprenden. Sí. ¿Hay algún sentimiento común? Un sentimiento común y un denominador común, sí. Que esto no va bien. ¿Esto no va bien? ¿Esto es España? Esto, sí, claro. Es que España pasado de ser la razón de un militar es España. Y es que no lo digo yo, lo dice la Constitución. Y esto no va bien, general, perdone que le interrumpa, no va bien políticamente, socialmente, culturalmente, toda la vez, no va bien en la gestión, no va bien de cara internacional. ¿No va bien en qué sentido consideran los militares? O el trato de España al ejército, ¿en qué no va bien? Es un conjunto. Pero es que ese conjunto, ese no va bien, está en la calle. Y los militares, ¿cómo lo reflejan? Leyendo el artículo 8 de la Constitución. La única misión del general, la principal de un militar, es la unidad de España. ¿Cómo ve usted la unidad de España? Hombre, pues la cosa no va muy... Ha tenido momentos mejores, la verdad. Efectivamente. Bueno, pues por ser un poco elegante. Claro, yo leo y digo, a ver, misión de las Fuerzas Armadas. Y me voy al artículo 8 de la Constitución, porque es... ¿Dónde está la ley? La ley en mayúscula es el artículo 8 de la Constitución. La unidad de España. Oye, y yo veo que a este gobierno, por ejemplo, lo sostiene un señor imputado y ¿cómo se llama? Un perseguido por la justicia, que es el que le da o le quita los votos a... Siete, no olvidemos, 7. No, claro, ¿y eso qué es lo que quiere ese señor? La independencia. ¿Qué ocurrió en el 2017? La búsqueda de la independencia. ¿Quién sostiene el gobierno? Los independientes, los que quieren separarse de España. ¿Cuál es mi misión como general del ejército? La unidad, artículo 8 de la Constitución, integridad territorial, tal, y podía seguir dando más detalles, mirando el sur, mirando total, pero yo creo que esto que yo estoy explicando ahora, nadie me puede decir, este señor, pero que no, pues si esto es lo normal, o si no, que se siente alguien delante y me... No, es que podemos, y hay que aceptar que España se rompa. Bueno, de acuerdo, pero que a mí me gusta la Constitución. Es que si no, no lo entiendo. General, ya han podido comprobar que tanto el general como yo pues tenemos facilidad para pillar la hebra y no he presentado al resto de la mesa porque quería introducir la entrevista, pero ya nos hemos metido en el barro, nos hemos metido en la trinchera, como diría Llamas. Claro, es que y no le he dado la bienvenida a Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel, es jueves de nuevo, estamos otra vez juntos, Miguel Ángel. Hola, un placer estar aquí, además estar con el general y con Enrique, que ayer tuvimos un almuerzo fantástico y muy entretenido y muy recomendable para el que
bueno, pues tenga la oportunidad de ir. Fue estupendo. Enrique de Vivero, nuestro coronel de cabecera, hoy le superan en rango. No es por meter el dedo en la llaga, pero... Con mi general Dávila, a donde sea. A donde sea. Pero, todo menos decir eso de buenas tardes, que aún son buenos días, que el general y yo nos iremos a comer ahora. Gracias, mi coronel. De hecho, Marta, yo te voy a anunciar que ya que está aquí el general, voy a aprovechar el tirón que tiene él. Yo voy a escribir un libro que se va a titular de Soldado a Sargento Primero. Tiene muchas menos páginas que el suyo. Pero también seguro que cosas interesantes. Bueno, también hay suboficial, ¿eh? Hombre. El libro, uno de los que escribe, muy importante, además un suboficial paracaidista, Antonio Gómez Guerrero, que yo me acuerdo cuando yo mandaba una compañía de la básica, la primera compañía, él era tiene un bozarrón tremendo y cuando íbamos sudando con las armas y tal y cual, decía, ¡canta, guerrero! Y Antonio se ponía a cantar y él figura también en el libro con un recuerdo. Cierra el repóker de la mesa, o el póker, porque yo ya saben que no cuento en toda esta maravilla de tertulia de los jueves, Jonathan Montoya. Jonathan, bienvenido de nuevo. Buenas tardes, Marta, y al resto de la mesa. Bueno, resto de la mesa, pues eso, resto de la mesa. ¿Qué le parece en este libro? ¿Tan mal está España? Pedro Sánchez dice que... Está mal, vamos, yo suscribiría el libro extraoficialmente. Al general no le puedo decir que lo he leído, pero lo he leído. No lo he leído porque mañana me firmará un libro, espero, y que dedicatoria. Le dije que no lo iba a leer, pero lo he leído. Y realmente coincido en muchas de las cosas que dicen las diferentes personas que ha entrevistado. O sea, España está mal, aquí lo analizamos muchas veces, aunque sea un tema nacional, pero a nivel local nos acaban afectando las cosas. Y estamos viendo que esto no va bien, pero es que no va bien de arriba abajo. Creo que lo que está pasando en España, esta venta por trozos y en función de lo que interese, ahora lo último que ha dicho el partido de Puigdemont, pues es decir que esto ya se ha acabado y que no espere, pero vamos a ver, pero el presidente sigue ahí sentado y no se piensa mover y quiere seguir 2 años, o sea, mientras está pidiéndole por otro lado que el Carlos Mazón dimita, o sea, no se entiende muy bien esto. Cesarino, Miguel Ángel Romero, por acumulación de tarjetas amarillas, pues tiene la obligación de continuar con la tertulia. ¿Cómo está España? ¿España va bien, como diría Aznar? ¿O España va como un tiro, como diría Pedro Sánchez? ¿O España va muy mal, como diría el general Dávila? ¿O todas son correctas? No, sabéis perfectamente, porque lo he dicho en repetidas ocasiones, en diferentes foros, en muchos artículos que he escrito, que a mí no me ha parecido que esté bien nunca desde hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años. Y que en alguna ocasión lo conté cuando... Desde que los suevos y los vándalos estaban peleando, aquí ya las cosas no van bien. No, los imperios bizantinos, desde entonces están mal. Pero yo me llevé una sorpresa enorme porque por mi edad, a mí la transición me cogió en una época de muy joven, aunque esa transición, gran parte de esa transición yo la pasé en el ejército precisamente, ¿no? Pero yo no entendí después de lo que contaban los más mayores, de lo que decían los más progres, no entendí el sistema, nunca. Lo ha dicho el general, la Constitución está bien. Pero bueno, hay muchas cosas que están bien, pero luego no se aplican convenientemente y ajustadamente. Yo pienso que España no está mal, está muy mal, y que algún día pues podremos tener una sorpresa muy desagradable de llegar a un punto, no estoy hablando de cosas raras, no, pero de llegar a un punto en el que no se puede seguir adelante. Hay una clase media que se han cargado, había una clase media que ya no existe, hay una falta de valores tremenda, de todo tipo, que efectivamente afecta muchísimo a los jóvenes. Los jóvenes que no han conocido algunos valores que habría que tener para que esto funcionara mejor, y que parece que hay algunos muy interesados en que no los tengan porque son más fáciles de dominar, y con esos criterios pues ya verá a dónde podemos llegar. A ningún sitio. Que está mal, está claro, el que no lo vea es que está ciego. General, el viernes será la presentación en el ámbito cultural del Corte Inglés del libro, pero mañana tienen una charla en el Colegio de Abogados. Esta tarde, jueves, para los que nos escuchen en directo, una charla sobre los 50 años de monarquía en España.
¿Cuál es el titular de los 50 años de monarquía en España? Porque si España va mal, que es el titular del libro. Claro, no te puedo dar muchos titulares. Es que dice, bueno, y un general, y ¿qué sabe? Bueno, Hombre, para empezar, el rey es el capitán general del ejército. 14 años en la Casa del Rey. He estado de jefe de operaciones de la Guardia Real, luego he sido ayudante de campo de Su Majestad el Rey y he mandado a la Guardia Real. Antes que yo, mi padre estuvo otros 14 años, incluso antes de que el rey fuese ni siquiera príncipe de España. Quiero decir que algo sé. Algo de eso, no se lo han contado. Algo he vivido más que eso. He vivido muy de cerca. Y como repito al comienzo de esta conversación y repetiré siempre, soy enemigo de los silencios. Me encantan los silencios espirituales, profundos de cada uno, pero no los públicos. Y creo que es obligación mía y de todo el que tiene algo que contar que lo cuente. Y esa es mi idea. Como yo tengo cosas que contar que además son inéditas y poseo documentos inéditos. Vamos a ver, voy a decirlo claramente, yo tengo todo el archivo de mi abuelo. Mi abuelo era el general Fidel Dávila Arrondo. Pues si alguno lo sabe, militarmente él y Vigón ganaron la guerra Franco. Pues sí, pues soy nieto de él, ¿qué vamos a hacer? El general Dávila. Mi padre era general también, general Dávila, y vivió todos estos procesos de la transición y mucho anteriores a la transición. Y yo soy el general Dávila. Bueno, pues resulta que tengo 3 grandes archivos de uno, del otro y míos. Pero es que también me casé con una mujer que su padre había sido, en fin, voy a decir, testigo de mi hogar era Carrero Blanco, era Adolfo Suárez, era Herrero Tejedor. Bueno, quiero decir con esto que algo puedo contar algo que a lo mejor son anécdotas, pero las anécdotas acaban conduciendo al fondo, al hueso de la fruta, ¿no? Y bueno, y de eso se trata. ¿Y va a hablar usted bien o mal? Pues voy a hablar muy bien porque la transición fue modélica y creo que... Pero claro, el que pretenda hablar de 50 años de monarquía en España sin saber lo que ocurre antes, no se entera. Y yo voy a empezar en el año 31, cuando el rey Alfonso XIII, bisabuelo del actual rey, es declarado un delincuente. Así, un delincuente en el boletín oficial del Estado. Y desde ahí hay que tirar del hilo hasta llegar al momento actual. Claro, eso es un proceso, eso es una pirueta que pretendo hacer en mi presentación, ¿no? Porque explicar desde el año 31, ojo, en 4 años o 5 nos plantamos en el centenario del 31. Y me da la impresión de que se quiere borrar, como si no hubiese pasado nada. Lo que ha pasado. Bueno, pues eso es de lo que hay que hablar. ¿Qué es lo que ha pasado para que esté pasando lo que tal? Bueno, yo sería un loco si pretendo tener todo el secreto de eso, pero bueno, algo puedo contar, y mientras lo que yo cuento, lo que cuenta el otro y lo que cuenta el más allá, siempre y cuando la ley de memoria democrática me lo permita, pues bueno, adelante, y eso hoy pretendo contar. General, como sé que no le gustan los silencios, sé que no le importará que le haga... Se nota, ¿no? Se nota, pero vamos, no hemos juntado 2 antisilenciosos, a mí también le digo, general. 2 preguntas muy directas, pero muy claves. ¿Fue una buena decisión que don Juan de Borbón no fuera rey de España? Pues de eso... Esa es la primera. De eso voy a hablar. Así, a bote pronto, sí. Y en la conferencia voy a explicar por qué contesto sí. Porque yo he tenido mucha relación con don Juan de Borbón. Don Juan de Borbón, recordemos para los oyentes, es el padre de don Juan Carlos I, abuelo del rey actual. Efectivamente. Yo viví todo su proceso, toda su enfermedad en Pamplona, pegado a él. Y tenía una gran relación. Y luego cuando llamaría, exactamente igual, porque me tenía un cariño especial y que ya de mi padre. Sí, y voy a decir, ¿por qué no por él? Sino por lo que le rodeaba a don Juan, a don Juan le llevó una aureola, un grupo a su alrededor por el camino equivocado, y si no, la historia hubiese cambiado. Pero creo que te he contestado muy directamente a la pregunta. Y segunda, Juan Carlos I. Para muchos, un gran valedor de la democracia en este país, y para otros muchos, muy merecido su exilio fuera de España en los últimos años, propiciado por
escándalos colaterales, personales, su relación con Corina, su separación de la reina Sofía, su separación de otra manera de la vida familiar de Felipe VI, pero no dejó de ser una persona fundamental en la transición de este país. ¿Cómo valora el pasado y el presente de Juan Carlos I? El pasado, si hay algo más alto que excelente, pues lo busco, o sea, categoría máxima en la calificación, ¿no? Y el presente tristísimo. ¿Pero es justo? ¿Es injusto? Injusto, absolutamente injusto. Vamos a ver, voy a empezar contando una cosa. Perdón, yo sé que tienen un almuerzo, pero hasta que no me digan nos tenemos que ir, yo voy a seguir hablando con el general Dávila. Y pido a los demás miembros de la mesa que por favor pregunten también, que si no nos vamos a quedar aquí hasta la noche hablando del general y yo. No, te iba a contestar diciendo que hay un pasaje del Evangelio en el que los fariseos están señalando a Jesús y le están diciendo que si va con no sé quién y que si la prostituta con la que se ha encontrado en la fuente, con el agua, patatín, y que si lo otro es más allá. Y Jesucristo se pone a escribir en el suelo. Y parece ser que lo que escribía era la culpabilidad que tenía cada uno de esos fariseos. Bueno, pues eso, aquí a ver quién es el que tira la primera piedra, ¿no? Pero al margen de todo eso, yo estoy esperando a leer el libro, porque tengo que ir a varias televisiones a hablar de este tema, pero no pienso abrir la boca mientras no lo lea, porque aquí ya se ha juzgado... El libro de las memorias de Juan Carlos I. Sí. Ya se ha juzgado lo que ha escrito y por qué lo ha escrito sin leerlo, ¿no? Una cosa, a don Juan Carlos se le está juzgando por si se acostó, se dejó de acostar con alguien, cuando hoy día se supone que cada uno se acuesta en la cama con quien quiere, ya sea hombre o mujer. Yo creo que es un error y a nadie le importa con quién se acuesta o se deja de acostar. Lo que hace un hombre no lo cuenta un caballero, ¿no? Yo creo que a lo mejor le molesta que si Corina era muy guapa, no era muy guapa, y el otro en cambio se ha acostado con una señora que era más fea, en fin, quizá a lo mejor juega un poco de envidia en eso, ¿no? Yo creo, sin embargo, nos tenemos que acordar, hay que remontarse un poquito, uno va siendo un poco mayor, yo también me acerco a tu edad, mi general, no te alcanzo, pero estoy próximo. Vamos a ver, Alfonso Guerra, hay que recordar que utilizaba los aviones para ir a buscar a su mujer, que en aquel momento no era su mujer, en Portugal, porque había atascos en el puente que comunica España con Portugal. Vamos a ver, ¿aquello no era peor que todo esto? O sea, utilizar los medios del Estado, o sea, un avión que lo mandaba desde Sevilla hasta Portugal, a la base más cercana, porque había un atasco en el puente y Alfonso Guerra se permitía el lujo de mandar ese avión para recoger a la que aún no era su mujer. Vamos a ver, es que hay cosas que queremos olvidarlas. O sea, yo no acabo de entender. Él, don Juan Carlos, en su vida privada, que haga lo que quiera o eche lo que quiera. En su vida pública creo que no tendremos mejor rey que don Juan Carlos. Es que el tema está en que yo no voy a juzgar la figura del rey, yo juzgo la figura de España. Yo siempre recuerdo la definición de la infantería, que somos todos infantería, es un conjunto equilibrado de capacidades medias y fiel reflejo de las virtudes y defectos de la raza. Todos en España, todos. ¿Por qué digo esto? Porque un rey, no me acuerdo, Sánchez Albornoz, cuando por primera vez llega el rey, don Juan Carlos, a Argentina, y él era presidente de la República en el exilio, y le dicen, don Claudio, que viene el rey. Y don Claudio dice, no viene el rey, viene España. En la figura de un rey juzgas de alguna manera el conjunto y los sentimientos de un pueblo, porque voy a contar un detalle. A mí me hace gracia cuando las inundaciones de Valencia, y fue el rey, don Felipe, decían, pues es que ¿para qué va el rey? ¿O para qué va a ir a los incendios? Si su presencia incomoda las labores contra el incendio y de salvamento en La Habana. Digo, qué poco sabéis de España. ¿Tú sabes lo que significa estar en combate
en cualquier misión, en Irak, en Afganistán o tal, y de repente que los soldados vean la bandera de España, ¿tú sabes el impulso que se le da a la gente? Pues es lo mismo. Cuando la gente está hecha polvo, muriendo con tal, y de repente ven al rey de España, no ven al presidente del gobierno, no, ven a la bandera de España y ven a lo que España está con ellos. Ese es el simple significado, porque el símbolo, no lo olvidemos, tiene mucha más autoridad que la autoridad que te da la ley. Mucha más. Yo le quería preguntar por las informaciones, los escándalos, los temas en cuanto al tema de los elefantes, por ejemplo, el tema de Corina, etcétera. ¿No piensa que, como todas las informaciones que suelen concurrir en este país, en España, no como en otros, quizás se ha hecho demasiado sensacionalista y por eso se ha hecho demasiado bola este tema? Y quizás en otros países, no sé, como Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es un mal ejemplo, en otros países no se hubiera llegado a ese extremo y se hubiera dado la repercusión que se está dando a día de hoy todavía, que se sigue hablando sobre el tema. Claro, eso se llama ciberguerra. ¿Sabes lo que te quiero decir? La guerra moderna no es los campos de batalla, la guerra moderna empieza en la educación, empieza en la enseñanza. Nosotros estamos haciendo guerra en estos momentos, estamos influyendo en la mente de la gente, y es muy fácil coger y desviar la atención cuando en vez de señalarte a ti, vamos a inventarnos algo para que miremos a otro lado. Esto es una técnica y una absolutamente de guerra, pero la guerra hoy no la hacen los generales. La guerra, decía Clausewitz, que lo hacía, era una continuación de la política, y no, Clausewitz, todo el mundo ahí, Clausewitz, bueno, Clausewitz ha metido la pata, igual que la meto yo cuando hablo de la guerra, es que todo el mundo, y Clausewitz dijo con todo el respeto del mundo, dijo una tontería. Dijo, la guerra es la continuación de la política por otros medios. Mentira. Aquí la guerra solo es economía. Manda mucho más no me acuerdo cómo se llama, la que manda en el Banco Santander, que por cierto ha elegido a un militar inglés, el jefe del Estado Mayor retirado ya, para que le dirija los temas de ahora mismo, esto está de moda, del armamento. Bueno, no lo había español, el Banco Santander ha elegido a uno bueno, quiero decir que el tema es economía pura y te cambian la textura. Vamos ahora a hablar de don Juan Carlos. Pumba, se acabó. Ya no existe lo que pasa por la Moncloa ni lo que pasa por otros sitios y tal. Eso ya no existe. Ahora existe don Juan Carlos. Pues déjalo usted en paz, hombre, que tiene cerca de 90 años, hombre. Hay una frase, si han visto El Padrino 3, que espero que sí, porque si no perdemos la amistad. Una frase de Lucchesi que dice que las finanzas son un arma y la política es saber cuándo apretar el gatillo. Absolutamente. Y la dice Lucchesi en El Padrino 3. Pues, en una conversación con Eli Wallace, que bueno, hace el papel de Altobello, y Andy García, que hace el papel del sobrino de Michael Corleone. Y me parece que es una frase, fantástica, como muchas de la saga del Padrino, que es muy aplicable a cualquier época del ser humano, porque el ser humano no ha cambiado. Entonces, en esto es así. General, Cesarino, te veo reflexivo. No, bueno, estoy oyendo muy bien, es muy interesante todo. Yo lo que iba a comentar solamente es, al hilo de lo que preguntabas tú, por el tema de Corina, mira, que personas que estén defendiendo lo de Ábalos y Cerdán en ese terreno erótico, no digo otros que hay también, pues creo que no son dignos de hablar. No puedo criticar cuando yo estoy haciendo algo peor. Bueno, eso son unas circunstancias. Lo ha dicho bien el general. Hay una época del rey que no creo que nadie pueda ponerle ninguna pega, y luego tiene otra que es más personal. Pero como tenemos la maldita costumbre de politizarlo todo, es más importante. Hablar ahora del libro del rey quizás va a tapar otras cosas mucho más importantes y que nos afectan mucho más. Y bueno, yo no sé qué pensará. Yo le quería preguntar al general, no sé si sabe algo ya, porque él igual sabe y no le está diciendo, ya lo ha leído, es capaz de haberlo leído ya. ¿Qué espera de ese libro? ¿Qué cree que va a pasar con ese libro? Usted que conoce perfectamente la familia real por dentro. Nada, cañonazos. Esto es simplemente humo.
No les interesa. Ya han sacado todo lo que tenían que sacar y yo creo que no va a ir más allá, porque es que tampoco puede ir más allá, si es que no tienen más que extraer. ¿De qué van a hablar? Que si se lleva mal con la reina Leticia, que si el rey no sé qué, pero si pero bueno, primero vamos a ver si todo eso, cómo lo dice y en qué contexto lo dice, y vamos a analizar el libro, porque aquí parece que todo el mundo lo ha leído, y ya te digo yo que no lo ha leído ni un 10% de los que hablan del libro. Algunos lo habrán leído y algunos se cree saber más de lo que sabe. Hay gente incluso que va diciendo por ahí que vale más por lo que calla que por lo que cuenta. Eso es una absoluta falsedad. El que dice eso es que no sabe nada. Y yo te aseguro que lo que sé, lo cuento. Yo no voy a contar, yo qué sé, el café que me tomaba y de lo que hablaba. Pero bueno, pero todo lo que creo que tiene interés público es una obligación moral de cada uno contarlo. Y a mí me molesta mucho aquel que se esconde bajo, no, es que como yo estuve, si yo te contase, bueno, pues cuéntalo, y si no, no digas nada. Quiero decir que yo sé lo que cuento. Que sea algo más, pues a lo mejor se me ha olvidado, pero por favor. Estamos hablando del tema erótico, del tema... A mí es que me importa un pimiento, como decían, es que todo eso no es España. Bueno, sí, España es eso y muchísimo más, pero es que eso es un denominador común de mucha gente y a nadie le pregunta, porque, bueno, decías tú, aquí con dinero público resulta que se están pagando cosas más que eróticas, ¿no? Mire usted, vamos a hacer un análisis de España. España cambió en el año 2004 y el que no lo vea, pues que me lo argumente. En el año 2004 voló cerca de 200 personas que todavía no sabemos por qué ni quién fue. No sabemos nada. Aquel juez que dijo que Caminito de Jerez, pues si no hay nadie Caminito de Jerez, ya no hay nadie prácticamente acusado del 2004. Y aquel día cambió España, pero cambió radicalmente. Nos peleamos con Estados Unidos. Hubo un señor que desde Túnez predicaba que se retiren todos de Irak. Los españoles nos retiramos dejando a nuestros aliados jugándose la vida en nuestro hueco. Oiga, todo esto está muy bien, pero hay que explicarlo y argumentándolo. Y de ahí empezaron a hacer cosas extrañas y España cambió el año 2004. Esto es así. ¿Cómo cambió? Cambió políticamente. Absolutamente, pero es que cambió políticamente de una manera que ha florecido el independentismo. Resulta, ¿ustedes se figuran a los terroristas del 11M gobernando en Estados Unidos? Impensable. Bueno, pues aquí sí. Aquí sí. Ya no tengo más que decir. Mi general, una reflexión. Yo ya hace años que veo que todas estas cosas que se habla de los reyes, al final todo va dirigido, en mi opinión, a lo mejor estoy equivocado, va dirigido a un ataque contra la monarquía para demostrar que la monarquía es un sistema de Estado caduco y que aquí convendría volver a la famosa y magnífica e idílica República de la Primera República, de la Segunda República, y que aquello sea lo que hay que volver, que es lo que nos vienen contando. De la primera se habla poco. Claro, pero es que la primera fue un fiasco, pero es que la segunda acabó como acabó. Claro, que... yo creo que todo esto va dirigido a demostrar que la monarquía no sirve y que hay que destruirla de alguna forma. Y es lo que es un pensamiento. Acabas de ponerlo en la llegada y voy a explicarlo. He dicho de una manera irónica, no sé si se me ha cogido lo que dentro de unos años se cumple el centenario del año 31, ¿no? De la Segunda República. Ojo, ¿eh? No adelanta acontecimientos general, que no, lo digo yo solo doy un dato. No, lo digo porque le iba a hacer la broma de que no adelante más acontecimientos, que todavía estamos celebrando el año Franco. Es que esa es otra. ¿Cómo se celebra 10 años? A ver, que me lo expliquen. De repente, que yo lo he criticado en mi blog, que aprovecho para decir que se llama... Porque yo ahora ya no me presento como General Dávila, ahora digo generaldávila.com. Bueno, pues ahí lo he criticado. ¿Qué es 10 años de celebración del rey don Felipe? Pero vamos a ver, es que no se celebran 10 años, se celebran 25, 50, 75, 100... Pero, bueno, en fin, eso es un paréntesis. Contesto al coronel. Es clave.
A mí, ¿para qué me sirve la monarquía? Y sobre todo en un sitio como España, ojo, que España me estoy, como decía Plinio, esta es una nación que les encanta llevar las armas en los bolsillos, hay que quitarle las armas. ¿Por qué? Porque la monarquía, para lo único casi, voy a decir casi, para no cerrar los corchetes, ¿no? Para lo único casi que me sirve es para la unidad de España. Esa es la función. Lo que yo decía antes de la bandera, el símbolo. Si quitas la monarquía, ya el símbolo cambia. Hablando de símbolo, porque también tiene ahora mismo una edad que, bueno, corresponde a una generación en la que Franco se le queda lejos, pero lo escucha todos los días, la transición se le queda lejos, pero por desgracia lo escuchan poco. Hablo de Su Alteza Real, la princesa Leonor. Le hablo de Su Alteza Real, la princesa Leonor. Sí. Y habla usted de símbolo. ¿Qué opinión le merece el símbolo, lo que simboliza para los españoles, para esa generación que hay cosas que se le quedan un poco lejos, pero que la escuchan todos los días? ¿Qué puede representar Su Alteza, la princesa Leonor? Uy, yo tengo una debilidad tremenda por... ¿La conoce personalmente? Personalmente no. Pero tengo una debilidad especial por esta criatura, es que me encanta. Y me parece que reúne aparte de la modernidad y de tal... creo que tiene un futuro espléndido, refleja muy bien lo que es España y sus sentimientos. Lo único que me da miedo es quién la rodea, ¿no? Porque es muy importante quién rodea a estas figuras y cómo se la conduce, pero bueno, yo creo que tenemos una gran esperanza en la princesa Leonor y a mí me da, no sé si la palabra, el término es correcto, encandila, ¿no? A la gente, tiene una cara luminosa, bueno, que a mí me encanta, ¿qué voy a decir? Bueno, podía estar... y veo muy el futuro de España en esta chica. Recordemos que la princesa de Asturias, Leonor, está ahora mismo en Javier, recibiendo... formación en el ejército del aire, ya ha pasado por el ejército de tierra y ha pasado por la armada. Sé positivamente, lo sé, no es que me lo haya contado toda, pero el paso por la Academia General Militar y el paso por la Escuela Naval, aparte del efecto, esto le produce efecto a cualquiera, ¿no? Incluso a las piedras de granito donde están afectadas por tal. Ella ha asumido y ha sido queridísima. Quiero decir que a la gente en las promociones y entre el ambiente militar nuestro, que conocemos muy bien, bueno, pues hay gente que cae mejor o peor y tienes tu grupito. No, esta es una persona que ha tenido una proximidad y sé positivamente que ha causado una verdadera afecto entre todos sus compañeros. Precisamente por eso. Por no ser la princesa de Asturias que está en la Academia General Militar y va a ser... No, por ser la cadete Leonor, la cadete Borbón, la cadete Borbón Mortín, ¿no? Perdón que diga esta abogada, lo he escrito en un artículo y por eso lo digo. En la Academia General Militar de Zaragoza, aquí llevamos mote todos, y el que no lleve mote, malo, quiere decir que no significa nada. Y ella era la cadete Bombón. Yo quería Jonathan Montoya poner en esta mesa y recordar una frase célebre de rey Juan Carlos del ¿por qué no te calles? Que creo que fue a Chávez, ¿no? A Hugo Chávez, sí. Y creo que ha sido una de las mayores labores diplomáticas que se han hecho en este país, porque solucionó grandes problemas mandando a callar a Chávez. Claro, yo quería poner en contexto esa frase a la actualidad, hacia el rey actual Felipe, porque claro, como cada miércoles vivimos en cada sesión de control en nuestro excelentísimo presidente, que dice, como bien Marta ha dicho, ha recordado antes, que España va como un tiro, que España va genial. ¿Por qué no le recuerda a Pedro Sánchez más de una ocasión que por qué no un poquito y que haga memoria? Pues, oye, me encanta oírte esto y como he indicado muy bien Marta, porque fue una frase que hizo un impacto diplomático tremendo, y no estaría más recordarla ahora y dar ese puñetazo a la mesa. Es que detrás de todo esto que puede parecer simple hay muchísimos valores. Detrás de esa frase hay algo que dice la Constitución del rey, que debe moderar, ¿no? Y que debe ser... ¿Eso qué es? Eso no lo entiende nadie.
yo lo he visto. ¿Cómo lo he visto? Tuvo que haber visto, sí. Yo he visto al rey aquí sentado, y ahí al presidente del gobierno, y aquí el presidente del Constitucional, y aquí el del Consejo General del Poder Judicial, y aquí el del Banco no sé qué, reunidos como estamos ahora. Oye, es que esto, presidente, está la gente nerviosa y tal, y no creo que ningún presidente le diga, esa es cosa en la que usted no se tiene que meter. No, sí, yo no me meto, si yo lo único que hago es comentar, porque soy la bandera de España, ¿no? Y tú, el presidente del Constitucional, que, oye, tú, y esto de, uy, qué fuerte lo del Consejo, lo del Fiscal General, ¿no? Ay, señor, es que no se meta usted en eso. No, yo solo lo comento. Eso es moderar. Oye, mi coronel, ¿tú no crees que hablarlo? Oye, Marta, esto es moderar. Reunirse, asistir. Oye, no, mira, ¿cómo se llama? Pedro, que voy a ir a... Bueno, háblalo con el jefe de la casa. Todas esas cosas, una conversación, un flujo. Yo lo he percibido, yo en solo muchos años, cómo iba el presidente, venía, se despachaba semanalmente, se llamaban por teléfono. Eso es el mantener el equilibrio, la moderación. Pero yo no, claro, yo hablo ahora de oídas, yo no tengo ni idea si esto se hace o no se hace. General, se tienen que ir, lamentándolo mucho, pero... No será porque me echas. Yo nuestro coronel de cabecera me ha dicho, nos están esperando, nos tenemos que ir. Pero hemos pasado por don Juan de Borbón, hemos pasado por Juan Carlos I, hemos pasado por Su Alteza Real la Princesa Leonor, brevemente, Felipe VI. ¿Qué opinión le merece Felipe VI? Fenomenal, yo tengo también muy buena relación. ¿Por qué no lo voy a decir? Pues sí, que tenemos muy buena relación, lo conozco muy bien. Mi padre estuvo con él desde muy pequeñito. En la conferencia, si puedo, enseñaré alguna mañana, hoy, esta tarde, alguna foto. Conferencia hoy, presentación del libro mañana. Me lo he aprendido también. Enseñaré alguna foto especial. Yo cada libro que tengo me escribe y me lo dice. Vamos a ver, a mí me hace gracia porque yo es lo que nunca digo. Es que es el rey mejor preparado de la historia. Mire usted. Para ser rey no hace falta una preparación, diríamos, académica. Tal. Para ser rey hay que tener una intuición que te viene quizá de la historia, y unos la tienen y otros no la tienen. Porque vamos a reconocerlo, para que se mantenga una monarquía en España con los reyes que hemos tenido, porque los ha habido buenos y los ha habido malos y peores, ¿no? Pero vamos a dejarnos de tontería. Pero a pesar de eso se ha mantenido una línea. Para ser rey hay que ser muy sutil, muy sagaz, muy listo, como vulgarmente se dice, y estar bien rodeado. Bueno, la preparación académica, pues si tú tienes a todos los académicos del mundo a tu alrededor y puedes llamarlos, hablar con ellos, quiero decir que no es eso del mejor preparado del mundo, no. Lo que hay que ser es listo. Y Perdona, un inciso, ¿lo podríamos comparar, por ejemplo, con la teoría del superhombre? Que no me acuerdo si era de Aristóteles, puede ser, ¿lo recuerda? De esa persona que no ha tenido nunca nada, ha llegado desde abajo y cuando llega al poder, por ejemplo, pues no puede corromperse de ninguna manera porque, ya te digo, no está unido a ningún elemento, ningún bien material, ni físico, ni nada. Absolutamente, pero es muy difícil. Claro, fíjate, es que estamos en los que estamos y seguimos acordándonos de Platón, de Aristóteles, de Sócrates. Fíjate que poco ha cambiado el mundo, por eso esa es mi contestación. Es que el ser humano, el hombre como tal, ha evolucionado poco. Muy poco, a pesar de la inteligencia artificial y todo, nosotros seguimos teniendo las mismas virtudes y los mismos defectos. Y un rey, por muy rey que sea, sigue moviéndole también eso que nos zumba hacia un lado o hacia el otro, y peca. Y caes, como si no, yo lo del superhombre todavía no me lo creo. Todavía no me lo creo. Eso es una utopía, una ilusión absolutamente filosófica. Qué bien le viene a un rey tener un filósofo al lado. Ese es el gran problema del mundo actual, que tenemos mucha inteligencia artificial, pero no tenemos un filósofo de cabecera. Y no salimos de la cueva tampoco. General Dávila, gracias con mayúsculas por estar con nosotros en Es Radio Málaga, por ilustrarnos y por hacer que esta tertulia de los jueves, vaya... Gracias a vosotros y volved a invitarme, que amenazo y vuelvo.
Y para que no me regañe, coronel Enrique de Vivero, gracias por estar Nada, siempre Marta, gracias a ti. con nosotros. Y además, al resto de la mesa nos queda un poquito más, pero no quiero quedarme con la culpa. El general Dávila se va a convertir en un clásico. El año pasado ya estuvo con estos estudios, ha vuelto este año y lo emplazaremos para el año que viene. Siempre que venga, vendrá a su casa y nos encantará. A mí me ha faltado una pregunta, que era, yo le iba a preguntar por Leticia. Yo no tengo ningún tipo de problema. Quedan 5 minutos, hay tiempo para que la conteste, Yo le solo iba a que... preguntar por la reina. Es que no la conozco. No la conozco porque yo ya no estaba allí, me la presentó en cierta ocasión don Felipe, que además me hizo mucha gracia, y lo digo, pero da igual, lo decía, como este es un presumido, bueno, pues me da igual. Yo digo lo que dijo el rey, don Felipe, dijo, mira Leticia, es Rafael, que es como de la familia. Y bueno, pues sí, así ya se fue. Y Bueno, yo se lo agradezco un orgullo mucho. también bonito. Se lo agradezco mucho, pero no conociéndola, como no la conozco, lo que sí que lo que se ve es el trabajo que ella está haciendo. Y antes me preguntaba Marta por la princesa de Asturias. Bueno, pues eso es fruto de unos padres. Eso es fruto de unos padres. Lo cual quiere decir que la reina está trabajando por España y nos está dando un fruto fantástico. Yo no puedo decir otra cosa. Eso es así. Y bueno, y si me preguntas de doña Sofía, ¿qué te voy a decir? Hombre, antes le iba a preguntar algo porque hay una figura que yo... Ya quedan 4 minutos, Pero- ya no se van de la mesa, ya terminamos. Sí. Si llegan tarde a la comida, que llamen mañana a la emisora, que yo recibiré la llamada de quien sea. creo No que pasa ha sido- absolutamente nada. Pienso que ha sido fundamental la actitud de Sofía Claro. en todo momento, desde el principio, y que, en mi opinión, ha dado una imagen magnífica. Sí. Sofía. Y la sigue dando. Pero cuando hablan de madurez democrática, pues ahí tienes a la reina, ahí tienes a esta familia que pese a lo que pese y pase lo que pase, siguen manteniendo la serenidad. Hay una foto muy importante que se ve a don Juan Carlos con el timón grande de un velero y detrás la bandera de España. Pues eso, guiando esta nave que se mete ella solita en las tormentas. Normalmente un marino ve la meteorología para huir de las tormentas. No, España es un buque que busca la tormenta. ¡Hala! Allí, pues para allá vamos. Claro, hay que tener mucho aguante para una tormenta y otra tormenta y otra tormenta. Pero desde luego, doña Sofía, la parte femenina, diríamos, de tal. Y vamos a tener una reina, que es una maravilla. Hombre, yo como militar, que pase por la academia, que es curioso, porque no hay, esto no lo sabe poca gente, no es obligatorio, en la Constitución ni ninguna ley dice que los príncipes de Asturias o las princesas de Asturias deba de pasar por las academias militares. En ningún sitio lo dice. Es que no está regulado. Es más, si se va uno a la ley de carrera militar, que es la que regula la función militar y el trabajo militar, habla del príncipe don Felipe, pero no habla para nada. O sea, nunca se ha visto que una ley orgánica se reduzca a una persona. Esto es una cosa inaudita. Cuando abdicó don Juan Carlos, pues se quedó todo el mundo. No sabía nadie qué hacer, Sí. porque no hay ninguna ley, No, no todavía está no. desarrollada la función de la corona en España. Pero aquí vamos a pegotes de este ladrillo, pum, pum, venga, échale el pegote. Y claro, luego el cemento se queda duro para la siguiente. O sea que la monarquía está en buenas manos, ¿no? general? ¿Está? Que la monarquía está en buenas manos, ¿no? Con el Yo rey, creo que con sí. el rey Felipe y con su hija, ¿no? Yo estoy convencido que sí. Y esperemos que el futuro sea bueno y no se rompa España. Esa es la clave. Queda minuto y medio. Como yo soy de despedidas largas, porque no me gusta despedirme, Jonathan, ¿algo que añadir? Que te veo Sí, inquieto. no, yo quería especificar que creo que la figura de la reina actual que también ha hecho mucho bien porque viniendo de lo que venía, que ha sido periodista y alguien que tiene que ser totalmente... A pesar de ser periodista, No me desmonte lo que quería decir. Que a pesar de ser periodista y que sus tablas son objetividad e imparcialidad, creo que le han venido muy bien para el cargo que ha estado sucediendo en los siguientes años y que le ha venido muy bien también a tener al rey Felipe una figura así a su lado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. General Dávila, gracias de corazón por estar Gracias con a ti, nosotros y Marta, siempre, a Radio y a todos los amigos. siempre vendrá a Gracias. su casa cada vez que quiera venir aquí. Enrique de Vivero, nuestro coronel de cabecera, gracias. Muchas gracias, Marta. Nos veremos Jonathan la semana que Montoya. viene. Nos vemos, Jonathan Montoya, te escucho y te veo mañana. Me haces ahí, no Miguel Ángel Romero. que sepas que me ha asustado mucho al principio del programa, por tu culpa.
¿Que te has asustado por mi culpa? Sí, sí, Dios sí. me libre Me ha de- asustado mucho porque ha cantado Fosforito. Sí. Y acto seguido has dicho, y ahora el presidente de la Diputación, Francis Salado, yo creía que iba a cantar, digo, ¿qué No, hombre. programa vamos a tener hoy? El presidente de la Diputación, al cual apreciamos y tenemos Mucho. en buena estima. No sé los talentos ocultos del presidente, pero creo que nunca se ha conocido su arranque flamenco como dote personal. O sea, Eso- como enamorado del flamenco lo es, y mucho. Eso es lo que yo me temía. Gracias, hasta siempre.